Hola, en este video te enseñamos a hacer esta figura de Pinocho. Para hacer el short utilizamos 32 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte superior. Luego tomamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Aplanamos ligeramente la pieza dando forma a un pequeño cilindro. Hacemos una pequeña cavidad con una herramienta redonda. Hacemos otra pieza igual. Aplicamos pegamento y colocamos ambas piezas. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Para hacer cada pierna tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la modelamos de la siguiente manera. La pieza debe tener forma de un prisma rectangular. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Para hacer cada zapato tomamos 13 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo. Luego aplanamos la parte inferior de la pieza. Con una herramienta curva marcamos el tacón. Marcamos el lugar donde se colocará la pierna. Hacemos una pequeña cavidad en este lugar con una herramienta redonda. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar al final. Tomamos un mondadientes y lo humedecemos con pegamento, luego lo insertamos en la pierna de esta manera. Aplicamos pegamento y ensamblamos la pierna. Seguimos el mismo procedimiento con la otra pierna. Aplicamos pegamento en esos lugares y ensamblamos los zapatos. Para hacer el torso tomamos 9 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Luego aplanamos la parte inferior para que encaje con el short. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Aquí tenemos una base de tecnopor. Hacemos un orificio con un palo de madera, luego aplicamos pegamento e insertamos el palo de madera en la figura. Colocamos la figura en la base de tecnopor. Para hacer la cabeza tomamos 45 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza haciendo un poco de presión en el área del centro. Hacemos un poco de presión en el centro para marcar el área de los ojos. Modelamos el área del mentón. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Luego marcamos la boca con una herramienta curva. Con la misma herramienta marcamos los labios. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer cada mano tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y la aplanamos.
Con un bisturí marcamos los dedos empezando con el pulgar. Hacemos algunos retoques. Marcamos los dedos restantes con una herramienta de corte. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pieza de color blanco. Para hacer cada brazo tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la modelamos dando forma a un prisma rectangular. Probamos si la pieza encaja bien en la mano. Luego hacemos una cavidad con una herramienta redonda. Para hacer la manga estiramos 5 gramos de pasta de goma. Aplicamos pegamento y lo colocamos en la parte superior del brazo. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Tomamos un trozo de alambre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo de esta manera. Aplicamos pegamento en el alambre. Hacemos un orificio con otro alambre para que el ensamblado sea más fácil. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Para hacer cada tirante tomamos una bola de pasta de goma y la alargamos. Luego aplanamos la pieza. Aplicamos pegamento y colocamos cada tirante en su lugar. Marcamos el lugar donde se colocará cada brazo y hacemos un orificio con otro alambre para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su respectivo lugar. Aplicamos pegamento en los tirantes y colocamos los botones amarillos. Tomamos 4 gramos de pasta de goma blanca, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego aplanamos la pieza. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Para hacer el cuello tomamos una pequeña bola de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos ligeramente la pieza y aplanamos ambos extremos dándole forma de un pequeño cilindro. Hacemos una cavidad con una herramienta redonda, aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer la corbata tomamos una pequeña bola de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego modelamos la pieza dándole una forma triangular. Hacemos algunos retoques y le damos la siguiente forma. Con una herramienta curva marcamos estos lugares. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la modelamos de esta manera. Aplicamos pegamento y ensamblamos las piezas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la corbata. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil.
Si el cuello está muy largo, podemos cortarlo con un bisturí. Aplicamos pegamento y ensamblamos la cabeza. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos. Para hacer la nariz tomamos una pequeña bolita de pasta de goma y la alargamos. Aplanamos el extremo que se pegará a la cara. Aplicamos pegamento y colocamos la nariz. El pelo lo haremos en dos piezas. Primero tomamos 12 gramos de pasta de goma negra, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos con un rodillo. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Tomamos 4 gramos de pasta de goma negra, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dándole una forma triangular. Luego la aplanamos ligeramente. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Para hacer cada oreja tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos ligeramente dándole forma de frijol. Marcamos la pieza con una herramienta curva. Aplicamos pegamento y colocamos cada oreja en su lugar. Para hacer el gorro tomamos 36 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza formando una punta en un extremo dándole forma de cono. Hacemos una cavidad en la parte inferior del gorro para poder ensamblarlo en la cabeza. Luego colocamos el gorro en la cabeza. Aplicamos pegamento en el borde del gorro para asegurar la pieza. Tomamos un poco de pasta de goma del color del gorro, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos. Cortamos la pieza en dos mitades con ayuda de un cortapisa. Luego probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos una pieza en cada lado. Para hacer la pluma del gorro tomamos una pequeña bola de pasta de goma roja, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en cada extremo y la aplanamos. Con una herramienta de corte marcamos en el centro. Luego hacemos pequeños cortes con un bisturí. Tomamos un trozo de alambre de cobre humedecido con pegamento y lo insertamos en la pluma. Tomamos un poco de pasta de goma de color azul, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza. Aplanamos la pieza con un rodillo. Cortamos una cinta larga con un cortador de pizza. Aplicamos pegamento y colocamos la pluma en el gorro. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza de color azul.
Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos un círculo de color azul en cada uno. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Para hacer la lengua utilizamos una pequeña pieza de pasta de goma de color rojo. Con una herramienta de corte marcamos el centro de la lengua. Finalmente aplicamos un poco de pegamento en los ojos y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.